los ojos orándole al Señor, me vino a mi mente las Biblias antiguas. No sé si se acuerdan ustedes que tenía pequeñas ilustraciones con unos monitos en blanco y negro. Y a mí me llamaba mucho la atención porque en aquellos años yo apenas empezaba a escuchar de la palabra del Señor. Pero me llamó mucho la atención algo y todavía lo tengo grabado en esas Biblias. El pasaje cuando Pedro y Juan oran por el que está paralítico. El monito está entrando, corriendo, dándole gloria y honra al Señor, mis hermanos. Y me estaba viniendo a la mente este pasaje. Cómo este hombre entró corriendo, agradeciéndole al Señor el gran milagro que ha recibido en su vida. Y yo me estaba gozando con este pasaje, porque digo, ¿qué nos falta a nosotros? ¿Qué nos falta a nosotros para ser agradecidos con el Señor? ¿Qué tiene que pasar en nuestras vidas para saltar de gozo y decirle al Señor, gracias, aleluya? Porque el Señor ha sido muy bueno con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y a veces cada día que pasa nos sorprendemos más. Más bien no nos sorprendemos, Dios nos sorprende a nosotros. Aleluya, porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Aunque hay cosas que a veces no nos explicamos, pero no tenemos que explicarles o buscarles una explicación. Simplemente tenemos que estar convencidos de que tenemos un Dios vivo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria sea al Señor. Así como estamos, hermanos, les pido, voy a pedir que abran sus Biblias en Gloria sea al Señor. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7. ¿Puede alabar al Señor, mis hermanos? Santo es el que vive, aleluya. Gracias, Cristo, aleluya. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hasta ahí. Padre Santo, te damos honra y gloria, Señor. Te alabamos, te glorificamos, Señor Jesús. Yo te ruego, Señor, que tú nos ayudes, Padre Santo. Oh, Señor Jesús, te necesitamos, Padre Santo. Necesitamos de tu palabra, Señor. Necesitamos de tu guía, Padre Santo, aleluya. Ayúdanos, Señor, a alimentarnos a través de ella y buscarte cada día más, Señor Jesús. Venimos buscando una bendición por medio de tu palabra, Señor. Dánosla, Jesús de Nazaret. En tu nombre te lo pedimos. Amén, Padre Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos, diciendo gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Cuando estaba preparando este mensaje, yo tenía otro preparado. Ya lo tenía listo. Pero cuando empecé a escribir el otro mensaje, todos los textos como que se me iban cambiando. Y les soy honesto, cuando empecé a meditar, hay cuenta que el Señor me estaba dictando los pasajes que tenía que leer. Y no me explicaba, a veces se tarda uno mucho y decía, bueno, pero si yo tengo ya el mensaje listo.
y este mensaje tengo que reescribirlo. Y empecé a escribir y escribir. Y le doy gracias a Dios porque a veces uno no entiende ciertas cosas. Pero como lo dije en un principio, nosotros no estamos para entender, sino para obedecer, para decirle al Señor gracias. Yo no sé cuál plan tenga el Señor para mi vida, no sé cuál plan tenga para usted. Lo que sí sé es que el Señor está en este lugar y tiene con un propósito para cada uno de nosotros. Amén. No es casualidad que nosotros estemos en este lugar, es que Dios así le ha placido. Amén. Le hemos puesto por título a este mensaje: falso o verdadero. Falso o verdadero. El pasaje que acabamos de leer dice que al presente el inicuo quiere manifestarse, pero hay algo que todavía lo detiene. Para muchos que conocen la palabra de Dios, saben qué es lo que lo está deteniendo. Sabemos que es el Espíritu Santo que a la vez lo detiene para que no se manifieste en su totalidad. Pero aún con todo y esto, Él está tratando de engañar al pueblo de Dios. Aún con todo y esto, Él con sus artimañas, usando aún dentro y fuera de la iglesia a personas, está engañando al pueblo de Dios. Y déjeme decirle que es tan astuto que el Señor lo reprenda, que aún utiliza la misma palabra de Dios para engañarnos. Porque es astuto y transverso un contenido de la palabra de Dios. A veces te hace creer estoy bien, cuando la palabra de Dios te está diciendo lo contrario. Hay mucha gente que se turba escuchando falsos, como dice la misma palabra de Dios, falsas doctrinas, falsos profetas que nos están engañando. Pero es más fácil muchas veces creerle a ellos que irme yo a la palabra de Dios y empezar a corroborarlo conforme la palabra de Dios a mí me dice. Hay muchas cosas que están cambiando y hay muchas cosas que nos están inquietando, que quisiéramos nosotros que en ocasiones no predicarlas, pero están escritas en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios y esto a mí me da fuerzas y me impulsa a seguir hablando, porque dice la palabra de Dios: ay de aquel que le quite o le añada esta palabra. Pero mucha gente no quiere escuchar las advertencias que Dios tiene por medio de su palabra. Dios tiene muchas advertencias que nos está dando día con día. Pero nos es más fácil decir, no, es que esto no era para mí, esto era para el Antiguo Testamento, cuando Dios dice yo soy el mismo ayer, hoy y por siempre. Aleluya. Yo no puedo cambiar porque Dios no cambia. Dios no tiene doblez, Él sigue siendo el mismo. Pero me voy más cómodo a creer lo que el mundo muchas veces está expresando y me está llamando la atención. Voy a tocar algunos puntos que quizás, mis hermanos, los van a incomodar. Quizás nos van a incomodar, pero a veces es necesario que los hablemos. A veces es necesario que los comentemos. Amén. Gloria sea al Señor. Quiero platicarles algo en plan de broma, como usted lo quiera ver. En una ocasión ya me tocaba predicar y dije, no es que me toca predicar tal día. Y el hermano que estaba a un lado me dice, y ya tiene listo el chicote. Dice que como que usted siempre predica algo, dice, que nos da, dice. Es que muchas veces lo vemos de esta manera. Pero ¿saben qué? Hay caricias que matan. Hay caricias que te hunden más. Y es mejor un jalón de oídos que te levantes, te despiertes, a una caricia que sigas durmiendo. Paz de Cristo, hermano. Ya empezaron, ya no les está gustando esto. Amén. Pero muchas veces es necesario que nos demos cuenta que nos hace falta, aunque no nos guste. Aunque no nos guste. Alabado sea el Señor Jesús. Dice el mundo muchas veces te está invitando a hacer cosas que no son correctas.
Voy a empezar por alguna lista que tengo aquí. Por ejemplo, el mundo te dice que tú puedes formar una familia, aunque seas del mismo sexo. Eso es lo que el mundo te dice. O ya pueden casarse entre sí. Eso es lo que el mundo lo está diciendo. Y déjeme decirle que aquel mundo que está tratando de engañar al cristiano, ya están formando o ya formaron su propia Biblia. Ya formaron su propia religión. Ya formaron su propio respaldo a través de la Biblia. Pero ¿qué me dice a mí? ¿Qué me enseña la palabra de Dios sobre de esto? Esto es lo que el mundo dice. Eso es lo que el mundo va a querer respaldarse a través de la palabra de Dios muchas veces para justificar sus hechos, sus malas acciones. Pero ¿qué me dice a mí la palabra de Dios sobre de esto? ¿Será correcto? Para el mundo ya lo está haciendo que es correcto. Pero ¿qué me dice Dios a través de su palabra? Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6 verso 9. Dice la palabra de Dios: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no nomás los injustos, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros. Y aquí viene lo que mucha gente no le gusta, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Eso es lo que la palabra de Dios a mí me enseña. Pero el mundo está tratando de meter algo diferente. Y hay gente, déjeme decirle, hermanos, que dentro del mismo pueblo cristiano tiene familias que tienen este tipo de situaciones y ya lo están aceptando también, únicamente porque tienen familia que son así. Valga la expresión, no tiene que ser así. ¿Por qué? Porque si conoces a un Dios de poder que hizo milagros en tu vida, tú no tienes que aceptar eso en tus hogares. ¿Qué más da que sea tu hijo, que sea tu hija, que sea tu hermano, que sea tu hermana? La palabra de Dios es para todos. Y dice la palabra de Dios que en aquel día solamente daremos cuenta de nosotros mismos. Pero ¿sabe qué? Si usted respalda estas situaciones, también va a dar cuenta de ello. Hay mucha gente que no le gusta escuchar esto. Pero la palabra de Dios no lo acepta, aunque el mundo lo esté aceptando. ¿Cómo le voy a decir yo a un varón bigotón: ay, mi niña? ¿Cómo le voy a decir así únicamente porque quiero solaparlo? Paz de Cristo es para que usted se llene de temor. Y sí, muchas veces hasta de enojo, porque son gente que conocen de Cristo también. ¿Cómo le voy a decir a una niña que es niña o jovencita: ay, mi varoncito? Únicamente porque quiere solapar algo que el demonio está sembrando en tu hogar, que lo está destruyendo. Pero el mundo te está diciendo: consiéntelo, acarícialo. Si lo ofendes, se te va a ir de la casa. Si lo ofendes, mira, jamás te va a volver a hablar. Eso es lo que el mundo te está diciendo. Pero ¿qué te dice Dios? Esto es abominación, esto es pecado delante de Dios. Y hay un dicho por ahí mexicano, que tanto peca como el que mata la vaca como el que le agarra la pata. Así es que si usted está consintiendo en eso, déjeme decirle, hermano, si usted tiene amigos que tienen estas mañas y se acomoda muy bien a ellos y no los reprende por ello, usted se está haciendo cómplice. Usted se está haciendo cómplice también porque no le está hablando la verdad. En una ocasión me presentaron a un joven con esto, y les soy honesto, el mismo día que me lo presentaron le comenté: yo, ¿tú sabes que Cristo te ama y que Cristo puede hacerte libre? ¿Tú sabes eso? Pero bueno, se me enojaron. ¿Qué quiere que yo haga? Pero tenemos que hablar verdad. A veces no nos gusta y sé que a muchos no nos está gustando. Pero te estoy hablando palabra de Dios, amigo. Te estoy hablando palabra de Dios, hermano. Esto no lo podemos cambiar aunque el mundo quiera ponerle una almohada.
Aunque el mundo quiera ponerle el colchoncito para que te sientas cómodo, no podemos cambiarlo. El mundo te dice que no debes corregir a tus hijos. La ley te dice no debes de corregir a tus hijos. Tristemente, ¿cómo están creciendo los hijos? Porque estoy escuchando al mundo. ¿Cómo están creciendo los hijos? Porque estoy escuchando al mundo. Y es un delito que tú corrijas a tus hijos, porque el mundo te lo está diciendo. Alabado sea Cristo Jesús. Santo sea el nombre de Cristo. Nosotros no podemos guiarnos por lo que el mundo te diga, sino nosotros debemos de guiarnos por lo que Dios nos dice a través de la palabra. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el Salmo 139, 13? Esto sí tengo que tardar un poquito porque alabado sea el nombre de Cristo. Salmo 139. Alabado sea Cristo Jesús. Gloria sea Cristo Jesús. Perdón, hermanos, estas citas las puse diferente. Y no traje la otra libreta. Pero esta cita nos habla acerca de el mundo, nos está hablando acerca también de la evolución. Estuve pensando un poco, luego buscamos estas citas porque las dejé en otro papel, en la otra libreta. El mundo nos habla acerca de la evolución. ¿Qué dice Dios acerca de eso? ¿Nosotros evolucionamos? ¿Nosotros podremos evolucionar? Es la peor mentira que puede haber, pero muchas veces lo creemos. Porque nos están enseñando en la escuela que sí. Pero en la escuela nos están enseñando la evolución. Muchos comentaristas, personas que de ciencia y de tanta sabiduría, todavía siguen engañados y enseñando esto, que evolucionamos. Pero ¿qué nos enseña la Biblia acerca de la evolución? En el Salmo que les acabo de dar de 139, 13. Dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. El Señor nos creó desde un principio. No podemos decir nosotros que hemos evolucionado, porque Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. En el verso 16 de ese mismo capítulo, dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Eso es lo que Dios me dice a través de la palabra, aunque el mundo está tratando de confundirnos una y otra vez, diciendo y enseñando cosas que no son. Ahorita está en pleito todavía, bueno, no es un pleito, ya en algunos lugares ya la aceptaron. Ustedes saben que dice que nosotros tenemos el derecho de expresión, es la ley. Bueno, pues los satánicos están peleando esa frase, de que tienen el derecho de expresión y están metiendo la Biblia satánica a las escuelas. Y está ganando ya en varios estados gracias a esa palabra.
de que porque tienen libre expresión, de que ellos pueden expresarse libremente. Eso es lo que el mundo me está enseñando. Pero Dios, ¿qué me está enseñando? ¿Qué es lo que yo quiero escuchar? Porque dos cosas dice la palabra de Dios: pongo delante de ti el bien y el mal. Las dos están frente nuestro. Una es muy atractiva y cómoda, pero también dice la palabra de Dios que el final es final de muerte. Pero el Señor te advierte y dice: escoge el bien para que vivas. Pero si yo no conozco la palabra de Dios, si yo no leo la palabra de Dios, ¿cómo puedo saber lo que me conviene y lo que no me conviene? ¿Cómo voy a creer yo que Jesús me formó desde el vientre de nuestra madre? Que el Señor me hizo, que el Señor me escogió y que por gracia y misericordia de Él hoy estoy aquí parado. Si no leo la palabra de Dios, cuando el Señor me está diciendo: mira, yo te escogí, no le creas al mundo lo que está diciendo. No le creas. ¿Sabes qué? Yo di mi vida por ti, aunque el mundo diga otra cosa. Hoy las noticias, tanto en redes sociales como en televisión, se volvió tremendo por lo que pasó en Brasil, por lo que estuvieron haciendo allá en el carnaval. Que Dios desató su furia únicamente por un poco. Se atrevieron a hacer demonios, a fingir la crucifixión otra vez con personas homosexuales, y fue un desastre. Pero Dios desató su furia sobre ellos. Y mucha gente que se está atreviendo a desafiar al Rey de Reyes y Señor de Señores está pagando las consecuencias hoy en día. Pero ¿cómo si yo no conozco la palabra de Dios? En el Salmo 22:10. Aleluya. ¿Cómo puedo yo conocer todas estas verdades si no leo la palabra de Dios? En el Salmo 22:10 dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios, tú eres mi creador, tú eres mi formador. Tú eres mi guía, Señor. ¿Cómo voy a defenderme? ¿Cómo voy a estar yo firme si es que no conozco estas hermosas palabras? ¿Cómo? Yo tengo que conocer lo que Dios tiene para mí. Gloria sea al Señor Jesús. En lo que les sigo hablando, yo sigo pensando en las citas y no encuentro el papel donde las puse las otras. Yo creo que ustedes saben donde dice la palabra de Dios: corrige al niño. Aleluya. Eso está en Proverbios, pero no me acuerdo bien las citas. Y nos dice también en la palabra de Dios, dice: y corrígelo con vara para que el niño no muera. Eso es lo que el mundo te está diciendo, que no lo debes de corregir. Pero ¿qué nos dice Dios? Si tú no corriges a tu hijo, se va a morir. Si tú no lo educas como tiene que ser, conforme a la palabra de Dios, va a morir. Y no te está hablando de una muerte física, sino de una muerte espiritual. Pero cuando nosotros aprendemos a usar la palabra de Dios, aunque el mundo te esté diciendo todo lo contrario, fíjese, cuando tú conoces la palabra de Dios, cómo Dios nos enseña cómo tenemos que defendernos. Y me viene a la mente aquel pasaje cuando Pedro y Juan están ante el concilio, que los están. Proverbios 29:17. Fíjese, Proverbios 29:17. Gloria sea al Señor Jesús. Y me venía a la mente ese pasaje, hermanos, donde Pedro está enfrente de ellos y les prohíben. Fíjese lo que hace el concilio. Les prohíben seguir hablando
del nombre de Cristo. Pero antes de eso los azotaron y les dijeron: te prohibimos que sigas hablando de esto. Y nos dejaron libres. Pero ¿saben cuál fue la palabra de su defensa? Dice: ¿acaso es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios? Esa fue su defensa. ¿Acaso es mejor obedecer a los hombres antes que a Dios? De ninguna manera. Yo seguiré obedeciendo a Dios. ¿A quiénes queremos obedecer nosotros? Muchas veces por obedecer a Dios tenemos problemas en las escuelas, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en varios lugares por obedecer a Dios. Tenemos problemas. Pero ¿sabe qué? Si nosotros estamos obedeciendo a Dios, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Gloria sea al Señor. Ayúdeme a buscar Proverbios 29, 17, hermanos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aunque el mundo te esté diciendo otras cosas, ¿qué es lo que Dios te está diciendo? Gloria sea al Señor Jesús. Ese es otro, 22:6. Pero este también dice, ya se me está, aquí está. Y 22:6. El 29:17 dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrígelo y te va a dar descanso. 22:6, ¿verdad? Es que cuando estaba haciendo el mensaje, hermano, cuando el último que me dio esto, ya tenía varias citas apuntadas allá, al último no supe ni dónde apunté. Pero dice: corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Corrígelo. Pero si no lo corriges, mi hija, vete a lavar los trastes. Paz de Cristo, jovencitas. Ay, mamá, ahorita no puedo. Ahorita estoy testeando, ahorita estoy ocupada en mi teléfono. Mi hija, ponte a trapear. No, ahorita no puedo porque tengo mucha tarea. Mi hija, ponte a lavar tu ropa. No, ahorita no puedo. Y a veces le toca a los jovencitos. Los jovencitos para muchos llevan una educación diferente. A ver, hijo, ponte a recoger ahí. Eso no me toca a mí, que le toca a mi hermano. Eso no es para hombres, eso es para mujeres. ¿Y sabe por qué pasa todo esto? Porque no los hemos corregido desde un principio. Porque no hemos sabido guiarlos desde un principio. Llega la edad en que ya no podemos con ellos. Sí, yo sé que ya se me están enojando, disculpen. Sí. Pero digo, ¿será tarde todavía enseñarles conforme a la palabra de Dios? ¿Será tarde decirle a mi hijo: ¿sabes qué? El Señor me enseña que yo tengo que ser así contigo. El hombre, el chino que da muchas conferencias, dijo una palabra en una ocasión acerca de la educación de los hijos, que dice que la mamá estaba regañando a su hijo y su hijo le gritó y dijo: ¿sabes qué? Ya no te quiero. Ya no te quiero más, dice. Es más, te odio. Que lo sentó la mamá y le dijo: ¿y quién te dijo a ti que me tienes que querer? No, a mí no me tienes que querer. A mí no me tienes que amar, a mí me tienes que obedecer. Sí, y mientras sea tu madre me vas a obedecer, aunque no me quieras. Porque el obedecer no es por amor, es por obediencia. Primeramente por agradecimiento y otro porque te han dado la vida.
Dice, a mí no me tienes que obedecer porque me quieras, sino me tienes que obedecer porque soy tu madre. Así de sencillo. Y nos da miedo que nos dejen de querer. ¿Eh? Y voy a tocar un punto que en una ocasión lo toqué en una ocasión, que algo que me dijo la hermana Elvia, la pastora, que cuando el obispo le dijo a su mamá que sí iba a ir a la casa, ella misma le preparó las maletas. Órale, vete. Quieres irte, vete. Pero aquí no vas a hacer lo que tú quieras. Hermano, es cosa sencilla. Amén. Pero tenemos que enseñarlos a nuestros hijos lo que tienen que hacer. 22:6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Gloria sea al Señor. Muchas veces a los niños ni a los jóvenes, es más, no nos gustan que nos hablen de estas cosas a veces. No nos gusta la corrección. Pero yo ya me imagino que si Dios nos corrigiera a nosotros, ¿cómo nos trataría? Ahorita estamos bajo gracia. No estamos bajo ley. Ahorita estamos bajo gracia. Si estuviéramos bajo ley, yo no estuviera en este lugar. Se los puedo asegurar. Amén. Pero estamos bajo gracia. Pero yo les puedo decir algo, hermanos, con todo respeto, con todo amor y con todo temor. No nos aprovechemos de la gracia de Dios. No nos aprovechemos de esa gracia que el Señor tiene para con nosotros. A veces queremos aprovecharnos de esa situación. Es que es un regalo que tú me has dado, yo sabré lo que hago con él. No, el Señor te está dando la vida. Y no es para que hagas lo que tú quieras con ella. Es para que sepamos ser agradecidos con Dios. Es para que sepamos reconocer quién es nuestro Señor. Lo que Él ha hecho con nosotros, lo que sigue haciendo con nosotros. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Aleluya. Gloria sea a Cristo Jesús. Cuando a veces nosotros empezamos a reconocer lo que Dios está haciendo con nosotros, mis hermanos, claro que es algo, yo a veces me pongo, no les miento, a veces me pongo a temblar aún cuando estoy en mi trabajo, me pongo a llorar, me pongo a meditar y digo, Señor, qué mal agradecido soy. ¿Por qué soy mal agradecido? Porque tú has hecho tantas cosas por mí. Y todavía sigo dudando, ¿podrás hacer esto, Señor? ¿Podrás hacer aquello, Señor? Cuando has hecho maravillas conmigo. Amén. Esa es la gracia del Señor, que sigue haciendo milagro tras milagro, y no porque te lo merezcas, no porque me lo merezca, sino porque Dios tiene misericordia. Dios sigue tomando tu enfermedad, Dios sigue tomando tu dolencia, Dios sigue tomando mi dolencia, y no porque me lo merezca, sino porque Dios tiene misericordia. Amén. Quizás así, bueno, ya me fui de otro lado. No, hermanos, es que a veces es necesario que empecemos a meditar en lo que el Señor tiene para nosotros. Instrúyelo, hay que instruirnos conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios tiene son puras cosas buenas. No podemos nosotros dudarnos ni tantito. Cuando el domingo que se pusieron aquí los jóvenes que pasaron, gloria sea al Señor, me dio gusto, pero también me dio tristeza, porque faltaron varios que pasaran, y no nomás jóvenes, adultos también, que estamos esperando para reconocer que necesitamos de Dios. ¿Qué estamos esperando? Necesitamos de Dios. Pero vamos a seguir, hermanos, creyéndole al Señor. En cuestiones de la evolución, volvamos a lo que fue la evolución. Dios nos formó desde el vientre de nuestra madre. Eso no hay doblez. Dios nos hizo. Dice, aun cuando era un embrión, el Señor puso su mirada en mí. No es que provengamos que del chango que evolucionamos y
Por ahí hay inclusive cantos que hicieron que a mí no me gustan, pero los hicieron. Que dicen que si tú crees que vienes del chango, que te den una banana. Pero si crees que vienes de Dios, dale una alabanza a Cristo. Son cantos a veces que no, a mí por lo particular no me gustan. Pero hay gente que los canta. Y no, pero simplemente si nosotros creemos en un Dios poderoso, así aunque el mundo te esté diciendo lo contrario, nosotros que tenemos que darle honra y gloria a Dios, amén, porque desde que antes que naciéramos ya era nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Antes de que ya naciéramos. En Jeremías 1:5 dice la palabra de Dios: antes que te formase en el vientre, te conocí. Alabado sea Cristo Jesús. Y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Antes que te formases en el vientre, te conocí. Aunque el mundo nos diga lo contrario, Dios nos formó, Dios nos hizo. Somos criaturas suyas. Aunque el mundo diga todo lo contrario, ¿a quién queremos nosotros creer? ¿A quién nosotros queremos creerle? Hoy en día también el mundo nos está hablando de religiones y de falsos dioses que hay más de uno. Eso es lo que el mundo nos enseña muchas veces. Y dejemos que el mundo, iglesias, están enseñando que hay más de un Dios. Cuando la palabra de Dios a mí me enseña que solamente hay un solo Dios. Que hay un solo Señor. Que hay un solo que se atrevió a dar su vida a cambio de la nuestra. Y tiene un nombre. Se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Dios no nos enseñó religiones como para que estemos defendiendo religiones. En muchas ocasiones, hace 1 o 2 semanas, estuve hablando de la palabra de Dios con un joven. Y su defensa fue la siguiente: no, es que mis padres fueron católicos, mis abuelos fueron católicos y por lo tanto yo soy católico. Y únicamente le dije: ¿y a quién te dijo a ti que la religión se hereda? La religión no la puedes heredar. Es una decisión personal que tú tienes que hacer por fe. Y no es una religión, es a Cristo Jesús. Y le hice esta pregunta: ¿tú conoces a Abraham? Claro que sí, ¿quién no lo va a conocer? ¿Quién era? Y sí me dijo, dice, es conocido como el padre de la fe. Bien has dicho. Pero solamente quiero decirte algo que Abraham tuvo que hacer primeramente para ser llamado amigo de Dios, para ser llamado padre de la fe. ¿Qué fue lo que Abraham hizo? Renunciar a su parentela, renunciar a lo que su parentela hacía, que era crear ídolos, imágenes, renunciar a todo eso y creerle solamente a una voz que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y te mostraré cosas grandes. Eso fue lo primero que Abraham hizo, renunciar a lo que sus padres le habían enseñado. Renunciar a todo eso. ¿Por qué? Porque Dios no es religión, mis hermanos. Dios no es religión. Dios no se reviste como testigo de Jehová, no se reviste como pentecostal, como sabatista, como mormón, como hindú, como usted quiera llamarle. Dios solamente es uno y no es religión. Dios es la salvación de nuestras almas. Alabado sea Cristo Jesús. Hay gente que está defendiendo, inclusive dicen que la Biblia fue hecha por un sacerdote católico. Yo no sé si la hizo un sacerdote católico o no. Yo lo único que sé es que es palabra de Dios.
Sí. Y si fue hecha por un sacerdote católico, los que la están siguiendo están muy mal. Porque la palabra de Dios a mí me enseña todo lo contrario que lo que ellos hacen. Todo lo contrario me está enseñando la palabra de Dios. Pero ellos se defienden de esa manera. En 2 de Juan, capítulo 1, verso 7. Ya casi terminamos, solamente me faltan como unas 5 o 6 citas más. 2 de Juan 7 y 9. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan. Escuche bien lo que les dice este versículo. Dice, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es esto? Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay muchos que andan engañando de esta manera. Hay mucha gente que se está dejando engañar así. Gloria sea al Señor Jesús. Mirad por vosotros mismos, dice el verso 8. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Eso es lo que me está enseñando a mí la palabra de Dios. Pero hay muchos que están diciendo que Jesucristo no es Dios. ¿Qué es lo que usted cree? ¿Quiere creer que Jesucristo no es Dios? ¿Que Jesucristo solamente es un profeta más? Es decisión suya. Pero yo quiero creer que Jesucristo es Dios. Y que solamente hay un solo Dios. No hay más. Eso es lo que yo quiero creer y eso es lo que la palabra de Dios me dice en el versículo 9. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. ¿En la doctrina de quién, mis hermanos? En la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene ¿a quién? Pero tenemos que perseverar ¿a quién? En la doctrina que Cristo nos ha enseñado. Alabado sea Cristo Jesús. Esta es otra predicación que tenía lista para hablando de la unicidad, pero eso ya es otro cantar, hermanos. En 1 Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso es lo que el Espíritu te está enseñando. A mí me da mucha tristeza, hermanos, y me da tristeza y se los confieso. Y estoy en riesgo por decirles esto. A mí me da mucha tristeza porque la palabra de Dios a mí me enseña cómo debemos de comportarnos delante de Dios. Pero hay líderes, aún dentro de la iglesia apostólica, que no se atreven a enseñar ciertas cosas que la palabra de Dios a mí me enseña, porque su familia está haciendo todo lo contrario. No se atreven a decirle al hombre o a la mujer, hermana, no se pinte el pelo, porque es deshonroso. No se atreven a decírselo, porque tienen a la esposa con el pelo pintado, tienen a la hija con el pelo pintado. Hermana, no debe de usar pantalón. No lo dicen. ¿Por qué? Porque va la esposa o va la hija o van así vestidas a la iglesia. Y poco a poco la iglesia se está corrompiendo por estas situaciones. Porque sabemos que cuando hablemos esto y alguien de mi lado lo está haciendo, es una cachetada con guante blanco hacia mí. Pero ¿qué tengo que hacer? ¿Predico palabra de Dios o le sigo predicando como el mundo quiere, tenerlos consentidos? Gloria sea al Señor. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Cuando a mí la palabra me enseña algo. Puede alabar al Señor, hermano, si ya se le acabó el gozo. Si ya se le acabó el gozo, dígame. Santo el que vive.
Dios es bueno, hermanos. Tenemos que aprender cómo guiarnos, cómo comportarnos. Nosotros, hermanos, alabado sea Cristo Jesús, no tenemos que luchar. Escuche bien esto. Nosotros no tenemos que luchar para cambiar a la gente. No. No tengo que luchar por cambiar tu sentimiento hacia mí. A lo mejor te caigo mal, te caigo gordo, perdona la palabra. Pero yo no tengo que luchar por hacer que tú cambies tus sentimientos hacia mí. No. Yo tengo que luchar para entrar al reino de los cielos, pero tengo que luchar yo. Tengo que luchar yo, no por cambiarte a ti, sino por cambiarme a mí. Porque cada uno de nosotros toma su propia decisión. Es que el hermano es así. Bueno, que sea así. Lucha por ti. Es que el hermano si es así, déjalo que sea así. Lucha por ti. Sigamos caminando. Aunque el mundo te enseñe otras cosas, es que hermano, es que no se puede de plano, no se puede. Alguien me dijo, es que hermano, lo he intentado muchas veces, pero no se puede. Digo, hermano, pues yo no sé de qué forma lo ha intentado, pero he ido un poquito más de 30 años en la iglesia y gracias a Dios me ha ayudado a vencer. Y la iglesia sigue siendo el mismo, Dios sigue siendo el mismo, solamente que tenemos que luchar nosotros. Hay cosas que no me gustan, pero no todo me tiene que gustar. Bueno, hermanos, no todo me tiene que gustar, pero yo tengo que seguir adelante. En mi caminar va a haber espinas, va a haber piedras. Yo no puedo mandar a alguien, hermano Liu, vaya a limpiarme el camino donde tengo que caminar. Quíteme esa espina, no, porque esa espina, déjeme decirle que me va a servir para el camino. Alabado sea el Señor Jesús. Esa piedra me va a servir en el camino, porque si está puesta ahí es por algo. Amén. Entonces tenemos que aprender a litigiar con eso. En Mateo 24:5, alabado sea Cristo Jesús. Cuando toqué este punto de religiones, hermano, no quiero profundizarme mucho porque es otra predicación que nos habla acerca de la unicidad de Dios. Cómo nuestra doctrina está confiada, al menos yo así lo veo, así lo he visto durante todos estos años, de que solamente tenemos un solo Dios y su nombre es Jesucristo. No hay más. Y aquí lo he dicho más de una vez también, de que aquel que crea que hay más de un Dios es idólatra. Y los idólatras no entrarán al reino de los cielos. Así de simple. Porque desde un principio dijo el Señor, yo soy. Y fuera de mí no hay nadie. Desde un principio el Señor dice, porque no hay nadie que pueda interceder por nosotros, solamente Jesucristo. No hay nadie. No hay nadie que dijera, ¿sabes qué? Yo voy a dar tu vida por ti, más que Jesucristo. Yo iré, dice el Señor. Gloria sea al Señor. Mateo 24:5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y a muchos engañarán. Lo que viene más para adelante, ustedes ya lo saben. Dice, porque se levantará nación contra nación, habrá guerra, habrá rumores de guerra, habrá grandes pestes, grandes terremotos, y habrá mucha gente que va a decir, mira, si tú te acercas, esta solución se va a quitar. Ahí tienes la solución, acércate. Hay mucha gente que corretea los milagros. Mucha gente que lo hace. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque muchas veces nos enteramos, ¿sabe qué? En la iglesia fulano o en el pueblo fulano viene un don,
un predicador, un evangelista que tiene el don de sanidad. Y ay, cómo me duele este brazo, sabe que yo voy a ir a ver si es cierto. Y estoy correteando mi milagro. Cuando dice la palabra de Dios que las bendiciones, ¿cómo dice? Nos alcanzarán a nosotros. No nosotros a las bendiciones. Pero hay muchos que nos quieren engañar. Y escuché por ahí un comentario que dicen, y no quiero meterle mucho leña al fuego, pero tengo que decírselos, de un predicador muy famoso que se atrevió a decir: entre más grande sea tu ofrenda, más grande es tu milagro. Quiero decirte que Dios no trabaja de esta manera. Dios sí te va a dar las sanidades por misericordia. Dios sí te va a estar regalando la vida. Ese es el don de Dios. Esa es la bondad de Dios. Amén. En una ocasión alguien se me paró y me dijo, yo respeto lo que digan, y me hizo el comentario, dice: Dios me ha dicho que tú me vas a regalar $100. Terminando, o sea, eso fue cuando terminó el servicio. Y con todo respeto le dije, no le di ni $1. Yo, ¿sabes qué? Yo también tengo oídos. Y en este caso Dios me hubiera hablado a mí. Dios me hubiese dicho a mí, ¿sabes qué? Dale $100 al individuo. Y perdón que le diga individuo, porque no le puedo decir evangelista. Pero Dios no me ha hablado. Dios no trabaja así, mi hermano. Pero ¿por qué pasa esto? Porque hay mucha gente que nos lleva esta comezón por el oír. Esa comezón por aceptar algo diferente. Cuando Dios a través de su palabra te está diciendo una y otra vez cómo tenemos que guiarnos. Y si vienen muchos engañadores, recházalos. Recházalos, porque van a venir. Ah, pero es que yo no conozco la doctrina. Bueno, conoce la doctrina. Conoce la palabra de Dios. Atrévete a leer la palabra de Dios y no a confiar lo que te vengan a decir los falsos profetas, los falsos maestros. Gloria sea al Señor. Yo te puedo decir desde aquí, de este lugar, y con todo temor y cariño te lo digo y respeto: no confíes en mí. Todo lo que te he dicho, corrobóralo conforme a la palabra de Dios. Y si tú crees que es verdad, hazlo. Pero no te quedes con la duda que pude haberlo hecho y no lo hice. Si te estoy hablando palabra de Dios, hazlo, confírmalo. Pero tenemos que irnos conforme a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios que tenemos que tener conocimiento para presentar defensa a aquellos que nos la demanden. Si nosotros no tenemos conocimiento, ¿cómo vamos a presentar defensa? A veces que yo me quedo sorprendido. Fíjese, hace poco estaba viendo un video acerca de este sacerdote, y lo digo aquí, yo sé que muchos van a ver en su casa, pero quiero decírselo abiertamente, que supuestamente dejó sin palabras a un predicador, a un pastor, porque hablando del bautismo, dice, no, dice, allí había niños, y él le dio la cita donde dice que el centurión se bautizó él y su casa, todos juntos. Y simplemente dijo, dice, ¿a poco en una casa no hay niños? Sí, fue la respuesta del pastor. Dice, entonces el niño también se bautizó. Yo me quedo corto cuando escucho eso y digo, bueno, ¿quién no conoce la palabra de Dios? Cuando dice que el bautismo primeramente es para arrepentimiento y para perdón de pecados. Eso es lo primero que a mí la palabra de Dios me enseña. Y cómo un niño se va a arrepentir si ni siquiera sabe hablar. Yo le puedo decir a un niño de 1 año o 2 años, ¿te arrepientes de tus pecados, hijo? ¿Aceptas a Cristo como tu Salvador? No va, ni siquiera me va a entender. Pero se quedó el pastor callado. Yo no sé si sería pastor o sería palero de este hombre. Pero ¿sabe qué? Algún día Dios llamará cuentas. Pero es incorrecto lo que muchas veces tanta gente está diciendo. Me encontré con un hombre aquí y fue a hacer un trabajo muy religioso.
Dice, no, yo sí le creo a ese hombre. Es tu decisión. Yo te estoy diciendo lo que la palabra de Dios a mí me enseña. Pero es tu decisión tomar el camino, no yo. Yo te estoy enseñando lo que la palabra de Dios a mí me dice. Él te está enseñando lo que él cree o lo que le dicen que diga. Pero yo te estoy enseñando la palabra de Dios. Es que ustedes no quieren a María. Yo te lo puedo comprobar con hechos, que la quiero más que tú. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque María primeramente dijo, hagan todo lo que Él dice. Palabra número 1. Y fíjese que qué palabra con mucha ciencia y sabiduría. Hagan todo, porque supuestamente ellos le achacan ese milagro del vino a María, que ella intercedió. No, esa es mentira del diablo, que el Señor lo reprenda. Dijo, hagan todo lo que Él les diga. Si María hubiese tenido el poder, ella misma, ni hubiera perturbado al maestro. Y a mí, ok, échenle aquí, no se preocupen, échenle ajo, pimienta y va a salir el vino. Pero ella no tiene poder ni para interceder ni para hacer nada. Dios la usó porque ciertamente halló gracia en ella. Pero Dios fue un vaso útil. Pero murió y está esperando la resurrección. Al igual que muchos santos, igual que Pedro, igual que Juan. Hoy en día hay, vaga la expresión, bodegas llenas de puros santos, y cada santito tiene su alcancía. Que el Señor los reprenda, porque ellos no fueron limosneros, ellos fueron predicando la palabra de Dios, una palabra viva y eficaz. Amén. Ellos no son limosneros, pero la iglesia tradicional así los tiene. Ellos quieren seguir creyendo eso. Yo les digo, conforme a la palabra de Dios, no te dejes engañar. El mundo va a venir y te va a decir muchas palabras. El mundo te va a decir, pero ¿qué me dice a mí la palabra de Dios? Lo que hemos hablado durante este servicio, la decisión es suya. ¿Es falso o es correcto? ¿Quiero tomar una decisión o no la quiero tomar? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Pero no le eche la culpa al hermano Abel. No le eche la culpa a alguien más diferente, no. Porque es decisión suya. Y a fin de cuentas usted va a tomar esa decisión y usted dará cuentas el día de mañana, no yo. No yo. Ni el sacerdote, ni el tatacura, no, ellos tampoco. Ellos están enseñando lo que enseñan, pero usted tiene que tomar una decisión. Usted tiene que tomar una decisión, conforme a lo que escuche, conforme a lo que lea, y corroborarlo. Yo quiero ser salvo, yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Es el primer paso número 1. Dice la palabra de Dios en Romanos 10. Dice que si confesares con tu boca, ¿qué tengo que confesar primeramente? Que Jesucristo es el Señor, que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con la boca, ¿qué dice? Se confiesa para salvación, aleluya. ¿Qué es lo que tengo que hacer primeramente? Yo quiero creer en Jesucristo. Yo sí creo en Jesucristo. La decisión es suya. Vamos a ponernos de pie, hermanos.